7:49 de la mañana, amigos. Continuamos en Primera Página. A esta hora vamos a abordar tema internacional importante que se desarrolla en las últimas horas. Estamos estableciendo un contacto con Arturo Maldonado, quien es analista político peruano. Buenos días, Arturo, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto. Gracias, Arturo, por aceptar nuestra invitación para comentar y conversar a profundidad sobre la situación tan delicada que se está presentando en Perú desde la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Es importante también que nos amplíes sobre las dos mociones de vacancia que habían sido pedidas al Congreso y así habían sido negadas, para contextualizar un poco hasta dónde se llega con esta situación. Sí, esta crisis no es de ahora. Esta crisis ha nacido o tuvo un pico, digamos, de inestabilidad en diciembre, a finales de diciembre, con el primer pedido de vacancia del expresidente ya Kuczynski. En aquel entonces, el pedido de vacancia, la figura por la cual se le acusaba era una figura contemplada en la Constitución, que era la permanente incapacidad moral. Y todo esto, digamos, enmarcado en los escándalos de Odebrecht y todos los escándalos del tema de Lava Jato, ¿no? En el cual se le acusaba al expresidente Kuczynski de hacer negocios privados, aprovechando su cargo en ese momento en el gobierno de Toledo, su cargo de primer ministro, su cargo de ministro de Economía. En aquel entonces, en el primer periodo de vacancia, la situación estaba muy disputada para saber si es que iba o no iba a haber vacancia. Pero luego de una jugada, digamos, que hizo el presidente al negociar, digamos, unos votos con una facción del fujimorismo encabezada por Kenji Fujimori, y que ahora sabemos detrás de Kenji Fujimori estaba su padre Alberto Fujimori, logró salvarse en la primera vacancia, logró que no hubieran los votos necesarios para que fuera vacado y por lo tanto pudo continuar. El problema es que hubo una moneda de intercambio a cambio de estos votos de Kenji Fujimori, que fue que días después, el 24, es decir, a puertas de Navidad, el expresidente Kuczynski decidió indultar a Alberto Fujimori, ¿no? Decidió indultar a Alberto Fujimori, lo cual creó una sensación de descrédito de estas dos decisiones, ¿no? Porque ahora, a todos... Una pregunta, señor Arturo, y disculpe que lo interrumpa. ¿Fue este indulto también manipulado por parte del presidente, como se especula? Hace una semana ha salido un informe en los medios de comunicación peruanos que indican una serie de fallas en torno al procedimiento regular del indulto, digamos, humanitario. El indulto humanitario, hay que decirlo, es potestad del presidente, es decir, él puede o no puede hacer, pero hay otros procedimientos formales que hay que seguir. Hay una junta médica que tiene que reunirse, que tiene que dar un veredicto acerca del estado de salud del que queda indultado, y hay una serie de trámites que se tienen que hacer, y estos trámites habían sido manipulados de tal manera de acelerar el proceso de indulto, de tal manera que en estos momentos el proceso de indulto está, digamos, en una corte internacional para saber si es válido o no es válido. Ok. Ahora, sigamos comentando sobre esta trama que de alguna u otra forma tiene muchas personas involucradas, señor Arturo. El punto clímax de la renuncia del presidente Kuczynski se da justamente cuando se publica por parte de Keiko Fujimori, la hermana de Kenji Fujimori, líder también del Partido Fuerza Popular, unos videos donde se ve a Kenji Fujimori manipulando y sobornando como los votos para que no fuera pues destituido el presidente Kuczynski. ¿Qué nos puede decir al respecto? Esta situación era una cuestión que mucho se especulaba, es decir, que había una suerte de compra de votos para salvar al presidente nuevamente de la vacancia. Se especuló, por ejemplo, después de la vacancia anterior, que efectivamente también hubo un intercambio así, de tal manera que los que fueron disidentes de Fuerza Popular en ese momento, este grupo de 10 congresistas encabezados por Kenji Fujimori, luego habían recibido una serie de obras, ¿no? Una serie de prebendas políticas, ¿no? Por ejemplo, obras para las regiones a las cuales ellos representan, ¿no? Que eran parte del intercambio.
El tema es que todas estas especulaciones ahora las tenemos grabadas en audio y video, ¿no? De la boca de los mismos protagonistas, y esto por supuesto nos lleva 17 años atrás, cuando cayó el régimen de Alberto Fujimori, por unos videos similares, unos videos en los cuales el entonces asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, también grabó en video cómo, digamos, compraba a parlamentarios para que se cambien de bancada. Entonces todo esto es una suerte de recordar esas prácticas, ¿no? Que nosotros llamamos fujimontesinistas, que han sido recreadas en esta situación por los hijos de Fujimori, ¿no? Ya sea por Keiko Fujimori mandando grabar a su hermano Kenji Fujimori, como Kenji Fujimori tratando de torcer la voluntad de los congresistas a cambio de obras y a cambio de beneficios particulares, ¿no? Bien. Ahora le pregunto, ante toda esta situación y ante toda esta incertidumbre que se está generando en Perú, ¿qué va a pasar con la Cumbre de las Américas, que definitivamente el anfitrión sería pues el presidente, ahora expresidente, y el Perú? ¿Cómo queda la reputación del país? Ya han habido declaraciones por parte de algunos mandatarios. ¿Qué me puede decir al respecto? Sí, ahí el nuevo presidente Martín Vizcarra tiene que hilar muy fino con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la diplomacia peruana, para tratar de que la cumbre siga manteniéndose, que siga, digamos, su rumbo normal, porque si no, esto sería, digamos, un papelón internacional, ¿no? En el sentido de que hasta hace unos días, por ejemplo, presidentes extranjeros como Mauricio Macri habían manifestado que si el expresidente Kuczynski era vacado, él no iba a asistir, y que estaba en conversaciones con el presidente colombiano para ver cuál era una potencial salida a esta crisis. Bueno, ahora, el presidente Kuczynski no lo han vacado, sino ha renunciado. Habría que ver cuál es la nueva posición de estos presidentes extranjeros, pero desde aquí, digamos, la diplomacia peruana y ahora el presidente Martín Vizcarra tiene que, digamos, impulsar que esta crisis de alguna manera ya se ha amainado y que por lo tanto la cumbre podría continuar siendo aquí en Perú. Bien, muchísimas gracias, señor Arturo Maldonado, analista político peruano, quien nos amplia información sobre la delicada situación política que atraviesa en estos momentos el Perú tras la renuncia del presidente Pablo Kuczynski. Esta información seguramente la estaremos ampliando más adelante porque seguramente hay mucho más que analizar al respecto. Muchísimas gracias, señor Arturo, desde Perú. A esta hora, 7:57 de la mañana, vamos a hacer una pausa en Primera Página y ya venimos con más información.